Hola, ¿cómo están mis queridos seguidores? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a hablar sobre convocatorias de sociedades anónimas, convocatorias para asambleas ordinarias y extraordinarias, ¿sí? Pero es importante establecer que esto ya es obligatorio, es decir, tenemos que convocar conforme a los lineamientos que establece ya la Secretaría de Economía a través de su sistema electrónico llamado PCM, el portal de publicaciones de sociedades mercantiles. Incluso hoy vamos a ver el portal para que ustedes puedan magnificar estos temas, ¿sí? Pero algo muy importante, ya no solo el portal de sociedades mercantiles de publicaciones, no solo nos habla de la publicación de convocatorias, no, sino incluso también de las asambleas extraordinarias y también de las ordinarias y también de la publicación que se hace para los socios, los nuevos socios o quienes detenten ser accionistas o nuevos accionistas, pero esta no es pública a las terceras personas o al público en general. Esto es muy importante porque ya el artículo 129 nos establece al respecto. Toda vez que este artículo 129 dice que independientemente de que pues tú realices tu inscripción en el libro de registro de accionistas, tendrás que hacerlo en el PSM. Incluso tengo un video que habla sobre el libro de registro de accionistas. En mi canal de YouTube hay un video que habla sobre el libro de registro de accionistas. Pero bueno, recapitulando, independientemente que tú le inscribas, también tienes obligación de realizar su inscripción. ¿En dónde? En el PCM, en el portal de publicaciones de sociedades mercantiles, pero aquí en un apartado especial que es para socios o accionistas. Y esto no se da a conocer, esto es confidencial de manera privada para que la Secretaría de Economía tenga esa información. Vamos a observar, vamos a ver conforme a la ley, miren, vamos a ver. Miren un segundito y vamos al artículo 129. Miren. Miren, como pueden observar, el artículo 129 nos establece que pues, la sociedad va a considerar como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro que se refiere al artículo anterior. El artículo anterior habla sobre el registro de accionistas, ¿sí? El libro de registro de accionistas. A este efecto, la sociedad deberá de inscribir en dicho registro a petición de cualquier interesado la transmisión que se efectúe. Esto lo comento porque también me ha pasado que llegan a mi despacho gente que dice, es que yo soy accionista, sí, enséñame tu acción. Y resulta que no tienen ni la acción. Es decir, les vendieron, tienen el contrato privado de compra-venta, pero no tienen la acción, entonces no les vendieron nada, porque si no te doy el objeto de la compra-venta, pues no sirve de nada. Entonces, ojo, tienen que pedir esa acción. ¿Para qué? Para que con esa acción se haga la anotación en el libro de registro de accionistas. Tú te quedas tu acción, solo es para que la muestres y le muestres al presidente del Consejo de Administración o en su caso al administrador único, que ellos resguardan este libro, pues que tú tienes esta acción y que te detentas como dueño. También vamos a observar que de la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, deberá de publicarse un aviso en el sistema electrónico establecido en la Secretaría de Economía, que es este PCM, este portal de publicaciones de sociedades mercantiles, conforme a lo establecido, incluso en el propio artículo 50 bis del Código de Comercio y demás disposiciones para su operación. Vamos a observar que aquí la Secretaría de Economía se asegurará que tanto el nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista contenidos en dicho aviso se mantenga de manera confidencial. Va a guardar secrecía, va a guardar esa información estrictamente confidencial, excepto en los casos, bueno, que así lo solicite alguna autoridad judicial o administrativa o que sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de lo que establece la propia legislación aplicable. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver porque también adicionalmente el artículo 181 que nos habla de las sociedades, perdón, de las asambleas ordinarias y el 182 que nos habla de las asambleas extraordinarias,
también estas deben de convocarse. Y también el resultado, las resoluciones que se tomen en ambas asambleas también se deben de publicar en el PCM, ¿sí? Veamos que el 181 nos habla únicamente de asambleas ordinarias. Estas resoluciones que se tomen, pues deberán de ser publicadas en el PCM. También las asambleas extraordinarias, pues también deberán de publicarse en el PCM. Cualquiera de los supuestos que te encuadres en esas 12 fracciones del artículo 182 para asambleas extraordinarias. Y ya en el artículo 183 nos establece que las convocatorias para las asambleas deberán hacerse por el administrador único o en su caso el consejo de administración. Si estos no hacen la convocatoria, entonces le corresponde el derecho para realizarlo a los comisarios integrantes del consejo de vigilancia. Si estos no lo hacen, es decir, ni el presidente del consejo de administración o el consejo de administración, ni el administrador único, ni el consejo de vigilancia a través de sus comisarios, entonces nos vamos al artículo 184. ¿Quién convocará? Los accionistas, que representan por lo menos el 33%. Y aquí van a pedir por escrito, ya sea al administrador o en su caso al comisario, que realice esta convocatoria asamblea, porque ya vimos en otro video anterior lo referente a asambleas tanto ordinarias como extraordinarias. Recordemos que la asamblea ordinaria se debe de llevar por lo menos una vez al año, dentro de los 4 meses, al cierre del ejercicio social, es decir, a más tardar el 30 de abril. Y si no han convocado, deben de convocar a esta asamblea. Bueno, ya tenemos que si el administrador único o el consejo de administración no convoca, lo va a hacer entonces ¿quién? El consejo de vigilancia. ¿A través de quién? De sus comisarios. No lo realizan ellos, bueno, lo podrán hacer una tercera figura que son los accionistas, que representen ese 33%. ¿Sí? Bueno, vamos a observar también que si el administrador o el consejo de administración o los comisarios se rehúsen a hacer la convocatoria o no lo hicieran dentro del término de 15 días desde que se haya realizado la solicitud o se haya recibido esta solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad a solicitud de quienes representen ese 33% del capital social, exhibiendo al efecto los títulos de las acciones. Esto es importante, porque luego llegan conmigo y dicen, oiga, queremos hacer valer o queremos llevar a cabo el juicio y queremos demandar judicialmente la convocatoria, queremos realizar algún otro procedimiento mercantil de referente a un juicio ordinario mercantil referente a la sociedad. Sí, pero si no tienes la acción, pues no te puedes sustentar como socio o como accionista. Es muy importante, no lo dejen o no lo pierdan de vista. Bueno, el artículo 185 nos establece que la petición a que se refiere el artículo anterior podrá ser hecha por el titular de una sola acción en cualquiera de los siguientes casos. ¿Sí? Si, este es el cuarto punto, que es, ok, no tengo ese 33% del capital social o no soy accionista o no son en conjunto los accionistas que representen ese 33%, podrá ser uno, siempre y cuando, ojo, con un solo socio, siempre y cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante 2 ejercicios consecutivos, es decir, el año pasado y el antepasado. No se llevó a cabo, bueno, entonces ya puedo yo, con un solo socio, acreditando que soy titular de esa acción, acreditando con mi acción, obviamente, pues demandar por la vía judicial. Y entonces sí convocar a esta asamblea, porque no he llevado en 2 años consecutivos las asambleas ordinarias que me pide el 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que lleve por lo menos una vez al año, ¿sí? Y la fracción segunda del artículo 185 nos establece cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que indica el artículo 181, que es la discusión, modificación, en su caso aprobación de los estados financieros, en su caso el nombramiento o ratificación o remoción de los administradores, y por último, los emolumentos o la fijación de esos emolumentos. No habla sobre eso nada las asambleas, bueno, entonces sí podré, con un solo socio, convocar a esta asamblea ordinaria. Vamos a observar que si el administrador o el consejo de administración o los comisarios se rehúsan a hacer la convocatoria o no le hicieran dentro del término de 15 días desde que se haya recibido la solicitud, esta se formulará, ante el juez competente para que haga la convocatoria previo traslado de la petición al administrador
en su caso al administrador único o al consejo de administración, y si no, también a los comisarios. El punto se decidirá siguiéndose las tramitaciones establecidas para los incidentes en los juicios mercantiles. Vamos a observar que el artículo 186 nos establece que la convocatoria para las asambleas generales deben hacerse por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía o la anticipación que fijan los estatutos o en su defecto 15 días antes de la fecha señalada para la reunión. Es decir, si en mis estatutos dicen que yo debo convocar a asamblea 10 días antes o 30 días antes, lo tendré que hacer conforme a lo que digan mis estatutos. No dice nada mis estatutos, entonces será por lo menos con 15 días de anticipación. ¿Sí? Durante ese tiempo estará a disposición de todos los accionistas en las oficinas el informe que establece el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que no es otra cosa que la información financiera. La información financiera que pues están arrojando el Consejo de Administración y también el dictamen que hace el Consejo de Vigilancia a través de los comisarios referente a esa información financiera. Todos esos documentos se ponen a disposición. Bueno, la convocatoria para las asambleas debe contener, ojo, la orden del día y será firmada por quien la haga. Esto es muy importante, la orden del día y deberá ser firmada. Si hay un administrador único, pues solo por ese administrador único. Si hay un consejo de administración, por el presidente y el secretario en su caso. ¿Sí? Vamos a observar que toda resolución de la asamblea tomada con infracción de lo que disponen los dos artículos anteriores, es decir, el 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, será nula. Repito, será nula, salvo que en el momento de la votación esté representada la totalidad de las acciones. Es decir, si yo no cumplo con la convocatoria que establece el PCM, es decir, conforme a los lineamientos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo 50 bis del Código de Comercio y demás disposiciones y normativas aplicables, bueno, carece de nulidad y por tanto carece de validez y por tanto será nula. Es decir, yo no puedo llevar a cabo una asamblea que no fue previamente convocada con los lineamientos. Primer supuesto, yo llevo a cabo una asamblea. Esta asamblea no fue convocada con los requisitos legales y por tanto es nula de pleno derecho. O en su caso, no convoco conforme a los requisitos legales, no puedo llevar a cabo la asamblea porque está mal elaborada. ¿Sí? A esto se refiere. Entonces, sí vemos que tiene esta nulidad. Si yo no cumplo con la ley, es nula de pleno derecho. El artículo 189 nos establece que para una asamblea ordinaria se considera legalmente reunida para este efecto cuando esté representado por lo menos la mitad. ¿Cuánto? La mitad del 50% y del capital social o de las acciones. Y las resoluciones solo serán válidas cuando se tome por mayoría de los votos presentes. Es decir, tenemos esa mitad del capital social, y el capital social son 5 millones, entonces la mitad del capital social son 2 millones y medio. Ya están los accionistas que representan esos 2 millones y medio, entonces sí se puede llevar a cabo esta asamblea ordinaria. ¿Quiénes van a votar? Pues todos los que tengan acciones y sus decisiones serán totalmente válidas siempre y cuando voten y tomen en cuenta esas votaciones. El escrutador deberá de contar cada uno de los votos. ¿Sí? El 189 nos dice que para una asamblea ordinaria se considera legalmente reunida o para que se considere legalmente reunida deberá de estar representada por lo menos la mitad de ese capital social y, es esta que acabo de leer, y las resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos de los presentes. El 190 nos establece que, salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada, en las asambleas extraordinarias deberán estar representadas por lo menos las 3/4 partes del capital social y las resoluciones serán tomadas por el voto de los accionistas que representen la mitad del capital social. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a llevar a cabo una asamblea extraordinaria, entonces, si en mis estatutos sociales dicen que yo debo de tener el 90% del capital social, el 85%, el 80% del capital social, me ceñiré a los estatutos. Pero, si no dice nada en los estatutos o si en los estatutos no establece una mayoría más elevada, bueno, me ceñiré a lo que dice la ley. ¿La ley qué dice?
3/4 partes. Es decir, si el capital social es 1.000.000 de pesos, 3/4 partes son 750.000 pesos, porque cada parte es de 250.000, lo multiplico por 3, son 750.000. 3/4 partes de ese capital social debe de estar reunido en esa asamblea extraordinaria. Y las resoluciones se tomarán por lo menos cuando representen los votos de las acciones la mitad del capital social, es decir, 500.000 pesos. Y entonces en este supuesto sí se toman en cuenta esas votaciones y se toman en cuenta esas resoluciones, ¿sí? Si es menos de eso, no se toma en cuenta esa resolución, ¿sí? Ahora, el 191 dice que si la asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en la orden del día, cualquiera que sea el número de acciones representadas. Es decir, yo ya fui a primer convocatoria, ya sea de una asamblea ordinaria o de una asamblea extraordinaria. Ya acudí, pero no hay quórum legal, es decir, no se encuentra representado en asamblea ordinaria la mitad del capital social o en asamblea extraordinaria estas 3/4 partes del capital social. Entonces, no se podrá llevar a cabo esta asamblea y se tendrá que convocar a una segunda convocatoria de asamblea para efecto de que ahora sí vamos a ver cuáles son los requisitos, que tratándose de asambleas extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre y cuando por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. Vamos a observar que los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, de acuerdo a lo que establece el 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad, es decir, sean socios o no. Y esto uno lo puede hacer incluso con una carta poder, ¿eh? Y esa carta poder se va a realizar para que el socio esté representado en la asamblea. La representación deberá conferir en la forma que prescriban los estatutos y a falta de estipulación por escrito. No podrá ser mandatario, pues, los administradores ni los comisarios de la sociedad, ya que ellos, pues, son los que van a ser evaluados en estas asambleas, ¿no? Entonces, pues, no pueden ser representados por el administrador, ni mucho menos por los comisarios, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Continuamos la próxima cápsula en el artículo 193. Nada más que antes de irme, voy a hablar sobre el PCM. Voy a dejar de compartir esta parte para irme al portal de publicaciones de sociedades mercantiles. Y vamos a observar en este sentido que tenemos en este PCM que debemos de cumplir con la normativa. ¿Y cuál es esta normativa? Fíjense, el PCM es un sitio de internet que es el portal de publicaciones de sociedades mercantiles que al efecto tiene la Secretaría de Economía. Y aquí nos dice, fíjense cómo viene la estructura, desde las consultas de publicaciones, realizar una publicación cuando se da una disolución o liquidación o un aviso de inscripción de la estructura vigente de los socios o accionistas. Vamos a ver, por ejemplo, una consulta de publicación para que ustedes puedan, pues, sobre todo, estar vinculados o entendiendo este portal. Y aquí, miren, si ustedes pueden ver, aquí nos habla de las publicaciones. Vamos a ver que viene acuerdo de las asambleas sobre aumento, aviso de inscripción en el libro especial de los socios o en el registro de accionistas, acuerdo sobre la transformación, acuerdo sobre distribución parcial, de liquidación, sobre los balances, sobre fusiones, vamos a ver, balances generales, convocatorias a asambleas de tenedores de certificados de participación, convocatorias de asambleas generales constitutivas, de asambleas generales de orden de autoridad, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, estas. Convocatoria de asamblea general. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a observar que, bueno, me voy a regresar otra vez porque decía un anuncio. Fíjense que nada más puedes consultar 30 días, como les había dicho al inicio. Aquí dice, si realizas la consulta por tipo de publicación, se mostrará lo registrado dentro del sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles en los últimos 30 días naturales. Para consultar la totalidad de publicaciones o rectificaciones, se deberá realizar la consulta por periodo o palabra clave. Entonces, ponemos, estamos de acuerdo. Y aquí pueden ustedes observar, fíjense, la consulta la estoy haciendo el 19 de octubre del 2022. Y aquí ya aparecen, por ejemplo, la denominación social, que es JUL 22, Sociedad Anónima de Capital Variable. El tipo de publicaciones es una convocatoria para Asamblea General. Es
primera convocatoria. Ese número de publicación, cuando la publica el día de hoy, el 19 de octubre. Y aquí viene el texto de la publicación. Voy a abrirlo para efecto de que ustedes vean qué es lo que dice. Mira, aquí está la publicación de la convocatoria. Viene la orden del día, como hemos venido señalando, y aquí viene el acuse electrónico, cadena original, firma digital y demás requisitos que pide la ley, ¿sí? Entonces, vamos a observar en este sentido que tenemos a esta sociedad. Pero, por ejemplo, también tenemos, vámonos más abajo, otra fecha. Vámonos con el día, con el punto 7 o página 7. Aquí es el 12 de octubre, ¿sí? El Día de la Raza. Y aquí nos establece, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, Carnitas Don Raúl. Carnitas Don Raúl, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Hace una convocatoria para Asamblea General. Aquí habla de la convocatoria, aquí viene el punto de la convocatoria. ¿Cuándo lo hace? Ah, bueno, aquí es el 13 de octubre, perdón, había hecho 12 porque abajo decía 12 de octubre, me guié. Pero bueno, vamos a observar que aquí podemos observar las convocatorias que van realizando. Voy a abrir otra página, ahí dejé de compartir. Voy a abrir otra para que ustedes puedan observar ahora, por ejemplo, para no de convocatoria, sino ya, por ejemplo, de estados financieros y notas de dictamen, ¿sí? En este sentido, vamos a tener, por ejemplo, también aquí una sociedad, Molkin, sociedad anónima, perdón, sociedad por acciones simplificadas, ¿sí? O Nexco, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Vamos a ver estados financieros y aquí van a hacer la publicación, ¿sí? Aquí podemos observar esta publicación que hace sobre los estados financieros. Y aquí podemos ver esta publicación de sus estados financieros. Esto es público solo por 30 días. Y aquí podemos observar cómo lo hacen, ¿sí? Voy a dejar de compartir esta. Vámonos con otra sociedad para que ustedes puedan ver este tipo de publicaciones que se hacen en el PCM, ¿sí? Y aquí tenemos otra convocatoria, digo, otra publicación de estados financieros, y aquí van apareciendo activo, pasivo y capital social, ¿sí? Aquí nos va apareciendo y se hace esta publicación. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo referente, por ejemplo, a aviso de inscripción con la estructura vigente. Aquí dice publica tu aviso. Aquí debemos de poner a los socios, a todos los socios de esta sociedad mercantil, a todos los accionistas. Y debo de siempre tener la estructura accionaria vigente, siempre, siempre. Y aquí dice publica tu aviso, se le da, debemos, para todo esto, para las publicaciones hay manuales y yo recomiendo que lo hagan a través de un abogado. Tienen que tener su firma electrónica avanzada tanto de la persona moral o jurídico colectiva como del representante legal, ¿sí? Para actualizar la estructura accionaria, ¿sí? Entonces, vamos a observar que este portal de publicaciones de sociedades mercantiles es muy importante para dar efectivamente esa publicidad, ¿sí? Por ello, es muy importante tener en cuenta todas las reformas a la legislación y demás disposiciones legales. Espero les haya gustado el video del día de hoy. Fue más ilustrativo en el tema de la página del PCM. Bueno, vamos a continuar en la siguiente cápsula. Les deseo una excelente noche. Bendiciones en sus hogares. Les pediría de favor suscribirse a mi canal. En la parte de abajo, darle like si les gustó el video y, ¿por qué no? Si tienen algunas dudas, ponerme sus comentarios. Con gusto resuelvo todas y cada una de ellas, ¿sí? Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, bendiciones en sus hogares y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.